filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás? Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio. Bienvenidos, queridos amigos de Convicción Radio, a un nuevo capítulo de Barbarie Comunista. Hemos estado analizando durante todo este ciclo a los distintos autores que han ido informando y configurando lo que hoy día conocemos como neocomunismo en sus dos vertientes: el neomarxismo, que es la corriente dominante del proceso revolucionario actual, y el neoanarquismo, que sin brillar mucho está afectando decisivamente a todo el movimiento marginal de Occidente, y que como nunca antes está afectando el proceso revolucionario hacia una etapa decisiva: la caída definitiva del hombre hacia una autonomía materialista, intrascendente y dominada por la hegemonía cultural de la revolución. Vamos a concluir en este capítulo con los principales personajes de la escuela de Frankfurt: Herbert Marcuse, Erich Fromm y Jürgen Habermas. Herbert Marcuse y Erich Fromm trasladan la dialéctica de la razón a una dialéctica de pulsiones o tendencias. El interés por Freud era común a todos los miembros de la escuela de Frankfurt, pero fue Fromm quien inició el intento de conciliar a Freud y Marx en contra de la consideración muy generalizada entonces de que eran pensadores antagónicos. La idea básica de Fromm era que el marxismo necesitaba un enfoque psicológico adicional y que, en particular, el psicoanálisis podía proporcionar el eslabón perdido entre la superestructura ideológica y la base socioeconómica. Se trataba de interpretar las conductas sociales a partir de los efectos de la estructura económica sobre los impulsos psíquicos básicos. Erich Fromm adoptó pronto una postura revisionista frente a Freud, rechazando la teoría de la libido y el complejo de Edipo. Ello se debió en parte a su aceptación de la teoría matrística de Johann Jakob Bachofen, nacido en 1815 y muerto en 1887, que con su base evolucionista y materialista se había vuelto a poner entonces de moda y que también había sido aceptada por Wilhelm Reich. Fromm interpreta así la historia de la humanidad como un paso de una sociedad matriarcal primordial, caracterizada por la solidaridad, los lazos de amor y la ausencia de propiedad privada, a una sociedad patriarcal en la que se imponen las relaciones de autoridad y obediencia. La sociedad burguesa capitalista encarna una sociedad patriarcal en la que se afirma el poder del padre y la primacía de la productividad sobre la felicidad. El mismo Freud, dice Fromm, representa el tipo patriarcal clásico. Es inevitable vincular esta visión de la historia de la humanidad con el llamado al regreso al matriarcado por parte del movimiento New Age y del movimiento feminista. ¿Qué tienen que ver este movimiento aparentemente espiritual de la New Age con un pensamiento revolucionario político? Pues mucho más de lo que aparenta, pues ambos confluyen hacia el ataque de la sociedad occidental
cuyo máximo representante patriarcal es la Iglesia Católica. La nueva era es, pues, el brazo espiritual, podríamos decir, de la revolución comunista. La actualización del marxismo en la subjetividad espiritual del hombre. Por lo tanto, cada vez que escuchemos mencionar esto de la sociedad matriarcal y la necesidad de que nuestro mundo se acerque a ese tipo de sociedad, debemos entender que no se trata de un bello romántico llamado a la armonía entre los hombres, sino de la promoción y expansión de principios revolucionarios con una carga ideológica radical. Posteriormente, Fromm presenta una nueva interpretación del mismo tema. El proceso de humanización es un proceso de liberación frente a la naturaleza y los otros. Pero la consecuencia es que cuanto más libre se siente el ser humano, también se siente más solo, con lo cual no le queda más que una alternativa: o unirse con los otros mediante una relación de amor que respeta la libertad y la integridad personal, o hacerlo mediante una relación de sometimiento, someter al otro, es decir, sadismo, o someterse al otro, o sea, masoquismo. De hecho, piensa Fromm, en la sociedad moderna predominan las relaciones de dominación, pero cambiarlas por relaciones de amor es una posibilidad que queda siempre abierta. No obstante, el optimismo de Fromm y su posición revisionista frente a Freud no fueron bien vistos por el resto de los miembros de la Escuela de Frankfurt. Justamente por eso, Herbert Marcuse realiza en Eros y Civilización una crítica del revisionismo neofreudiano a partir de aquello mismo que lo había motivado. Para los revisionistas, la creencia de Freud en la inalterabilidad básica de la naturaleza humana se reveló como reaccionaria. Las teorías freudianas parecían implicar que los ideales humanitarios del socialismo eran sumamente inalcanzables. En efecto, según Freud, el mantenimiento de la sociedad y la cultura requiere la represión del principio de placer, que busca la satisfacción inmediata, en favor del principio de realidad, satisfacción retardada, productividad, seguridad. Es decir, exige la subyugación permanente de los instintos humanos. El resultado es la conquista de la naturaleza y el progreso tecnológico, lo cual causa falta de libertad y felicidad. La pregunta que se hace Marcuse es si esta situación es inevitable y si, por tanto, la sociedad y la civilización son necesariamente represivas. La respuesta es negativa. Una reinterpretación de la concepción teórica de Freud en términos de su propio contenido sociohistórico muestra que la hipótesis de una sociedad no represiva no contradice el pensamiento de Freud. Afirma, Freud sostiene que un conflicto esencial entre los dos principios es inevitable. Sin embargo, en la elaboración de su teoría, esta inevitabilidad parece estar abierta a la duda. La lucha por la existencia necesita la modificación represiva de los instintos, principalmente por la falta de medios y recursos suficientes para una gratificación integral, sin dolor y sin esfuerzo, de las necesidades instintivas. Si esto es verdad, la organización represiva de los instintos se debe a factores exógenos en el sentido de que no son inherentes a la naturaleza de los instintos, sino que son producto de las específicas condiciones históricas bajo las que se desarrollan los instintos. En conclusión, si la represión del principio de placer solo se debe a condicionamientos sociohistóricos, el pensamiento de Freud no debe ser interpretado como un análisis desesperanzado del malestar de la cultura, ya que deja abierta la puerta a la utopía de una sociedad no represiva y feliz. Para ello,
La transformación de la sociedad en base a una revolución sexual profunda será lo que supere aquellos factores exógenos que obligan a una organización represiva de los instintos. Y cuando hablamos de factores exógenos, nuevamente debemos recordar que los dardos apuntan a la moral cristiana como estructura de represión y a la Iglesia Católica como institución sostenedora. Jürgen Habermas. Con Habermas, la teoría crítica experimenta una transformación. Recordemos, la teoría crítica es el neomarxismo. Con Habermas, el neomarxismo o teoría crítica se hace menos negativo, menos pesimista y asume una tarea constructiva mediante la elaboración de una teoría de la acción comunicativa. Esto es en 1981. No obstante, el tema central sigue siendo, como para los fundadores de la Escuela de Frankfurt, la racionalidad, término que significa para Habermas no la razón, el conocimiento o la forma de adquisición del conocimiento, sino la forma en que los sujetos capaces de lenguaje y de acción hacen uso del conocimiento. De esta forma, en el marco de la racionalización de la sociedad moderna, Habermas, reconstruyendo el pensamiento de Max Weber según el espíritu del marxismo occidental, formula la teoría de la acción comunicativa, con la finalidad de dar razón de los fundamentos normativos de una teoría crítica de la sociedad. Concibe la racionalidad comunicativa como alternativa a la racionalidad instrumental. Reconstruye la clasificación weberiana de la acción social y asumiendo los dos niveles de la sociedad, que corresponden a las dos dimensiones fundamentales de la teoría de la sociedad de Marx, trabajo e interacción, Habermas articula la sociedad en dos niveles, sistema y mundo de la vida. El concepto de sistema es elaborado mediante una reconstrucción de las teorías sociológicas funcionalistas de Parsons y Luhmann. El segundo, mediante una reconstrucción del concepto correspondiente en Husserl, Wittgenstein, Durkheim, Schutz y Luckmann. En líneas generales, el sistema se refiere a la organización del mundo de la economía y el poder, a mecanismos de autorregulación de la sociedad, dirigidos a resolver los problemas de su autoconservación. En cambio, el mundo de la vida se refiere a las estructuras de la cultura, las normas y los valores, y a problemas de reproducción cultural, socialización, instituciones y metas sociales. Existe, pues, una clara correspondencia entre sistema, trabajo, acción, racionalidad instrumental y mundo de la vida, interacción, acción, racionalidad comunicativa. Habermas piensa que los fundamentos de una teoría crítica de la sociedad no pueden encontrarse en una filosofía de la historia como la propuesta por Horkheimer y Adorno, por dos razones. Hoy día resulta insostenible elaborar una filosofía de la historia y, por otro lado, la dialéctica de la Ilustración es sólo una filosofía negativa de la historia y no aporta ninguna fundamentación normativa a la teoría social. Por esta razón, Habermas sustituye la filosofía de la historia por una teoría de la evolución social que intenta dar cuenta del proceso histórico por el que los dos niveles de la sociedad, sistema y mundo de la vida, se van diferenciando internamente y desacoplando. A partir de aquí, es posible reelaborar el concepto de reificación o cosificación de la sociedad moderna, que Weber y los primeros frankfurtianos habían interpretado como triunfo de la razón instrumental. En realidad, se trata de un proceso de colonización del mundo de la vida por parte del sistema. Comillas,
lo que conduce a una racionalización unilateral o a una cosificación de la práctica comunicativa cotidiana no es la diferenciación de los subsistemas regidos por medios y de sus formas de organización respecto al mundo de la vida, sino sólo la penetración de las formas de racionalidad económica y administrativa en ámbitos de acción que, por ser ámbitos de acción especializados en la tradición cultural, en la integración social y en la educación, y necesitar incondicionalmente del entendimiento como mecanismo de coordinación de acciones, se resisten a quedar asentados sobre los medios, dinero y poder. Si partimos además de que los fenómenos de la pérdida de sentido y de la pérdida de la libertad no se presentan casualmente, sino que son de origen estructural, tenemos que intentar explicar por qué los subsistemas regidos por medios desarrollan esa dinámica incontenible que tiene como efecto la colonización del mundo de la vida y a su vez su separación respecto de la ciencia, la moral y el arte. Cierre comillas. Así, la teoría de la acción comunicativa permite hacer un diagnóstico de las patologías sociales, interpretándolas como una colonización de los ámbitos del mundo de la vida por parte de los subsistemas del poder y del dinero. Pero también permite extraer consecuencias normativas, es decir, determinar lo que racionalmente debe o no debe suceder. Y también elaborar una cierta utopía positiva en la que se recupera el ideal integral de la Ilustración del siglo XVIII. Una auténtica racionalización de la sociedad en la que sistema y mundo de la vida, racionalidad instrumental y racionalidad comunicativa se encuentren armonizados. En esta perspectiva, esta aplicación de la teoría crítica o teoría de la acción comunicativa del neomarxismo está destinada a producir un cambio de paradigma. La teoría de los intereses cognoscitivos implica una reconstrucción de la teoría del conocimiento como teoría de la sociedad. Entonces, con la introducción de una nueva forma de racionalidad, la racionalidad comunicativa, se va más lejos. Se propone un radical cambio de paradigma o modelo en la concepción del conocimiento. Habermas indica que la filosofía occidental, especialmente a partir de Descartes, ha utilizado de un modo más o menos explícito el paradigma de la conciencia o del pensador solitario, basado sobre la contraposición sujeto-objeto. Habermas adopta un nuevo modelo, el paradigma del lenguaje. Es el paradigma que subyace en el modo de entender la racionalidad comunicativa. La relación sujeto-objeto es sustituida por la relación sujeto-sujeto, que dialogan en un intercambio discursivo. Este cambio de paradigma supone que el lenguaje es considerado preferentemente en su dimensión pragmática, es decir, no como sistema sintáctico semántico, sino como habla, simple habla, como lenguaje en uso. Se comprende, pues, que la teoría de la acción comunicativa del neomarxismo suponga la construcción de una pragmática universal. Es a partir de esta concepción neomarxista que por medio de la teoría de la acción comunicativa se afirma una teoría consensual de la verdad, plasmada en la ética del discurso. La teoría consensual de la verdad ya había sido formulada por Peirce. Comillas, la opinión que está llamada a que se pongan de acuerdo en ella todos los que investigan es lo que entendemos por verdad. Pero Habermas ofrece una versión revisada en términos de que puedo atribuir un predicado a un sujeto si y solo si cualquier otro que pudiera entrar en un diálogo conmigo atribuyera el mismo predicado al mismo sujeto. Ello quiere decir
que se sitúa la verdad en el contexto pragmático del lenguaje y que la teoría consensual indica bajo qué condiciones está justificada nuestra pretensión de que nuestros enunciados son verdaderos. Por extensión, el modelo de la ética del discurso propuesto por Habermas corresponde a una reelaboración de la ética formal de Kant. El imperativo categórico es reformulado de la siguiente manera, comillas: en lugar de proponer a todos los demás como válida una máxima que quiero que opere como ley universal, tengo que presentarla a la consideración de los otros a fin de comprobar discursivamente su aspiración de universalidad. El peso se traslada desde aquello que cada uno puede querer sin contradicción alguna como ley general a lo que todos de común acuerdo quieren reconocer como norma universal. Por supuesto que la conciencia de lo que todos de común acuerdo quieren reconocer está informado por las creencias usuales y finalmente por la cultura que nace de esa creencia y que configura la sociedad. Es más bien esto una brillante forma de dominación de masas. Se concede pues a Kant que sólo una máxima universalizable puede convertirse en deber moral. Pero ahora, contra Kant, se afirma que la universabilidad de una máxima solo puede decidirse en un diálogo entendido como discurso, en el sentido definido anteriormente, y no en el interior de la conciencia individual y solitaria. Además, la finalidad del diálogo es llegar a un consenso acerca de qué intereses son generalizables, lo cual supone una nueva modificación del punto de vista kantiano. Es evidente que el individuo debe renunciar a la defensa de sus intereses particulares si quiere que su máxima individual de conducta sea universalizable. En cambio, en el diálogo, los intereses individuales no quedan excluidos, sino al contrario. De lo que se trata precisamente es de llegar a un acuerdo acerca de ellos. Por fin, está claro que la ética del discurso no es individualista, sino política. Tiene como presupuesto la existencia de una comunidad de diálogo en la que, sin coacción alguna y en total igualdad de oportunidades para opinar, se busca un consenso racional acerca de qué intereses pueden considerarse como comunes. Desde luego, la existencia de una comunidad de este tipo entra prácticamente en el campo de la utopía, y por eso Habermas emplea la expresión comunidad ideal de diálogo. En cualquier caso, la ética del discurso es, al mismo tiempo, un modelo de democracia participativa, ideal que propagará el neomarxismo, es decir, el nuevo marxismo, siempre fundado en la idea de Karl Marx, comillas, la existencia social de los individuos determina sus conciencias. Ideas como la cultura del diálogo, la política del consenso, la democracia participativa adquieren sentido, y ese sentido nos permite comprender de a dónde y por qué el proceso revolucionario actual es horizontalista. Es un llamado a la subjetividad particular, informada y configurada por el discurso predominante, a ser parte integrante del gran consenso social que dé lugar a un nuevo mundo, a una transformación radical de la sociedad, en un consenso generalizado y aceptado libremente, fuera del cual necesariamente estamos en el error, en la no verdad. Es a esto a lo que podremos llamar en un futuro muy cercano la dictadura del pensamiento único. Por supuesto, un pensamiento único consensuado, dialogado. Acá, los principios y valores cristianos no tienen lugar, y la Iglesia Católica debe ser superada,
como institución fundante y sostenedora de Occidente para ser parte, una más, del consenso universal. Vemos como peligrosamente algunos miembros de la Iglesia se acercan y buscan gustosamente este consenso. Agradecemos al cielo los pasos que está dando su santidad Benedicto XVI para recuperar la singularidad de la Iglesia Católica en medio de este consenso diabólico, que ha implicado, entre otras cosas, la socialización de la blasfemia, del pecado y la creciente pérdida de verdadera libertad del hombre. Hagamos lo posible para mantenernos fuera de este consenso y mantengamos firmes nuestras posiciones cristianas. Para ello, recurramos siempre al amparo, el auxilio y la protección de nuestra Santísima Madre. Muchas gracias por la audición y que Dios nos bendiga a todos. Filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás. Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio.